Ok, buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la primera actividad de tipo cursillo del curso de nefrología. El día de hoy nos reúne el tema de trastornos del agua y trastornos del sodio. Es un tema amplio. La exposición que viene a continuación trata de resumir los principales aspectos de lo que son los trastornos del agua y el sodio, para que luego ustedes con su lectura lo complementen y desde ya les voy diciendo que esto queda incompleto si en la práctica no culminan con sus tutores la, el manejo de un paciente con trastorno de agua y sodio haciendo ejemplos clínicos. Lo que vamos a ver ahora son las bases teóricas, pero en la práctica hay que resolver casos, ¿no? En los cuales uno aplica lo que vamos a ver a continuación y es mucho más fácil entender cómo se maneja un paciente haciendo un ejemplo en tiempo real, en vida real, ¿no? Ok, bien. Entonces, a ver, un segundo. Bien, empecemos. Vamos a dividir el cursillo en tres partes. Un breve recuerdo de la fisiología que ustedes ya conocen en cuanto a la composición de los líquidos corporales. Y luego vamos a hablar ya de lleno en hiponatremia, que es el trastorno más importante, por así llamarlo. Hipernatremia, que es un trastorno que también solemos ver. En cuanto a la composición de los líquidos corporales, ustedes deben recordar que los organismos vivos, en la mayoría, ¿no? Los mamíferos y los seres humanos, estamos compuestos por una gran cantidad de líquido, ¿de acuerdo? Ese líquido que compone los organismos se llama el agua corporal total. Y en los seres humanos hay dos reglas. El agua corporal total es inversamente proporcional al porcentaje de grasa corporal. Y esto se deriva en que hay una diferencia de agua corporal determinada por la edad de la persona y por el sexo de la persona. ¿Cómo así? Si ustedes ven la tabla, a medida que los seres humanos vamos aumentando de edad y vamos envejeciendo, hay disminución en el porcentaje de agua corporal total. Un recién nacido tiene 3/4 partes de su cuerpo como líquido. Inclusive un prematuro fácilmente llega al 80% de su cuerpo como líquido. Un adulto tiene menos y un anciano tiene mucho menos. Y el otro factor es el sexo. Siempre los varones tienen más agua corporal total que las mujeres. Sin embargo, esto tiene ciertas características. Si ustedes ven, tanto niños como niñas, ¿no? Durante los recién nacidos, ¿no? La etapa infantil, la etapa escolar, ¿no? Hasta los 10 años aproximadamente, tienen la misma composición sin importar el sexo. Una vez que empiezan a actuar las hormonas, ¿no? Que viene la pubarquia y todo el cambio hormonal, es donde se da la diferenciación de agua en cuanto a hombres y mujeres. Allí las mujeres empiezan a tener menor proporción de agua corporal que los varones debido a que por el influjo de las hormonas femeninas hay una mayor proporción de tejido graso y eso hace la diferencia, ¿ok? Sin embargo, para términos prácticos de cálculos en nefrología, no utilizamos todos estos porcentajes dependiendo de la edad. En realidad ustedes en los libros van a encontrar que hay una constante para el cálculo del agua corporal total, que es más o menos lo que se ve en cualquier libro de medicina interna. El porcentaje de agua corporal total de un varón adulto se considera 60%, ¿ok? Más o menos lo que vemos en este grupo etario de hasta los 40 años. Y el porcentaje de agua corporal de una mujer adulta es 50%. Esos valores son los que se usan en la mayoría de textos de medicina para hacer los cálculos con porcentaje de agua corporal total. ¿Ya? 60% para un varón adulto, 50% para una mujer adulta. ¿Ok? Ahora, si ustedes quisieran ser un poquito más específicos, un poquito más exactos, si están hablando de adultos mayores, podrían utilizar 50% para un varón adulto mayor y 45% para una mujer adulta mayor.
Pero les digo que usualmente en la práctica médica no se hace ese cálculo exacto, ¿no? No estaría mal que lo hagan, pero no es común verlo en los pisos de medicina. Entonces, 60 varones y 50 mujeres para calcular el agua corporal total. Bien. Ok. Ahora, estos líquidos que estamos versando no están uniformemente distribuidos. Estos líquidos del cuerpo están compartimentalizados, es decir, hay diferentes componentes en cada espacio del cuerpo. Entonces, si tomamos como ejemplo un varón adulto de 70 kilogramos, que es el humano promedio que tenemos en medicina, ¿no es cierto? Y sabemos que 70% es un varón adulto, entonces este varón adulto de 70 kilogramos tiene un agua corporal total de 42 litros, que es el 60%. Bien, esta agua corporal total, como les digo, no está uniformemente distribuida. Hay varias subdivisiones. La primera gran división es que el líquido del cuerpo humano es intracelular o extracelular, siendo mucho mayor el intracelular. 2/3 es intracelular y 1/3 extracelular. Si lo convertimos en litros, 28 litros es intracelular y 14 litros extracelular. Pero hay una división más. El líquido extracelular además se subdivide en líquido intersticial y en plasma, que es el componente de la sangre. 1/4 de líquido extracelular es plasma y 3/4 líquido intersticial. O, si lo convertimos, más o menos 10 litros y medio es líquido intersticial y 3 litros y medio es plasma. ¿Ok? Recuerden que en medicina, todas las mediciones que hacemos de los diferentes componentes del agua corporal y de sus solutos, lo hacemos en este pequeño compartimento que es plasma. Es decir, la medición que hacemos en el plasma definitivamente no refleja la composición de los otros compartimentos del cuerpo, ¿de acuerdo? Y a veces hay que entender ese aspecto para poder hacer la evaluación clínica del paciente. Ok, entonces, vemos el plasma y dentro del plasma, el plasma no es agua pura. Ninguno de los líquidos del agua corporal total en realidad es agua pura. Todos los líquidos, todos los compartimentos que tienen líquido no es agua pura, sino es agua con solutos, agua con electrolitos, agua con cationes, aniones. Bien, entonces, en el plasma, este pequeño espacio en el cual tomamos muestras, el catión por excelencia es el sodio. El sodio es el catión por excelencia de todo el líquido extracelular, tanto del plasma como del líquido intersticial. Y el anión por excelencia es el cloro, tanto en el plasma como en el intersticial. Si se dan cuenta ustedes que las concentraciones del plasma y líquido intersticial son similares, pero no son iguales, pero son bastante parecidas. ¿Ok? Entonces, a nosotros en la práctica médica nos importan las cantidades de este espacio, del plasma. Cuánto de sodio hay, ¿no? 140, cuánto de bicarbonato, 24, potasio, etcétera. ¿Ok? Bien. Donde es totalmente diferente es en el intracelular. El líquido intracelular es absolutamente diferente que el extracelular. Aquí el catión predominante ya no es sodio, es potasio. El catión predominante, no, perdón, el catión predominante es potasio. El anión predominante ya no viene a ser cloro. El anión predominante viene a ser básicamente sales de ácidos, o sea, sales del ácido fosfórico, una serie de fosfatos, sales de ácido sulfúrico, sulfatos, una serie de proteínas. Entonces, la composición del líquido intracelular es muy distinta y cómo logramos, o cómo el organismo logra mantener composiciones tan distintas a través de mecanismos de la membrana celular. La membrana celular limita o permite que se dé un intercambio entre el extra y el intracelular. En cambio, entre el plasma y el intersticial, que son extracelulares, hay mucho menos control, por eso son de composiciones bastante similares, porque básicamente lo único que tienen que hacer es difundir a través de la pared capilar. En cambio, entre el extra y el intracelular hay toda una serie de mecanismos, de bombas, de canales, ¿ok? De transporte, cotransporte, antitransporte, etcétera, que ustedes conocen por sus estudios de fisiología, que permiten que se mantenga constante la concentración de la célula. Porque si las concentraciones de electrolitos en la célula no se mantienen constantes, la célula no puede funcionar.
Además de estos mecanismos para mantener constante la composición, tenemos que tener en cuenta que diariamente hay un recambio de estos líquidos y estos electrolitos, porque hay ingreso de líquido y solutos a través de la dieta, a través del sistema digestivo, y hay egreso a través de la vía respiratoria, las pérdidas insensibles a través de la piel, y finalmente quien se encarga de regular que todas estas pérdidas no sean las adecuadas y no estemos alterando la composición del organismo es el sistema urinario, ¿no? Los riñones son los que se encargan finalmente de compensar la pérdida de líquido y la pérdida de solutos para que se mantengan las concentraciones estables. Bien, ok. Ahora, en nuestro país, en Latinoamérica en general, las unidades que utilizamos no son las internacionales, utilizamos nosotros siempre miligramos por decilitro. Pero para entender la composición de los diferentes solutos en plasma, es difícil entender si usamos miligramos por decilitro. Si ustedes usan miligramos por decilitro, se van a dar cuenta que hay una cantidad distinta, ¿ok?, de cationes versus aniones. Porque como hay un montón de proteínas, hay una mayor cantidad, ¿no?, de moléculas de proteína. Entonces, para entender cómo es que se da el equilibrio no se da por miligramo. Esa no es la forma de encontrar el equilibrio. El equilibrio se da por la carga de la molécula. Es por eso que nosotros utilizamos miliequivalente por litro para poder saber si estamos o no estamos equilibrados. Y si ustedes ven, cuando se utiliza como unidad el miliequivalente por litro, pues la cantidad de cationes y la cantidad de aniones es la misma. Entonces podremos decir que estamos en equilibrio químico, tanto en el plasma como en el intersticio. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Ahora, estos electrolitos, estos componentes y esta agua en el cuerpo se mantienen estables por una serie de mecanismos bastante complejos. En lo que respecta a nuestra clase del día de hoy, vamos. Parece que hubo un problema con internet porque me fue la señal un segundo, parece que hubo un problema. Retomamos la exposición, ¿ya? Como le decía, la, el mantenimiento de la composición de los líquidos corporales depende de muchos mecanismos. Entonces, cómo hace el organismo para que la concentración de sodio se encuentre en un rango tan estrecho como es 135 a 145 milimol o miliequivalente por litro? O a su vez, ¿cómo hace el organismo para que la osmolalidad plasmática se mantenga entre 280 y 290 milimol por kilogramo de agua? Para esto, tenemos una serie de sensores en el cuerpo y una serie de efectores que están todos, en su gran mayoría, ubicados en lo que es el sistema urinario. Entonces, los riñones cumplen un papel muy importante para conservar o eliminar el agua y conservar o eliminar los solutos. Cuando se sobrepasa esta capacidad de los riñones para mantener el equilibrio, es cuando se da un trastorno del agua y del sodio. Y aunque a ustedes les van a enseñar que hay la hiponatremia y la hipernatremia, en realidad siempre es un trastorno mixto. Cuando se altera el sodio es porque está alterada el agua del organismo, ya sea para arriba o para abajo. Solo que hay un pequeño detalle. En la práctica clínica no es fácil medir la cantidad de agua del organismo. Es mucho más fácil tomar una muestra de sangre y medir el sodio en plasma. Entonces, cuando ustedes evalúan un trastorno de sodio plasmático, deben recordar que de fondo es lo más probable que haya un trastorno del agua corporal total.
Y si lo entienden de esa manera, se van a dar cuenta cómo se manejan los trastornos. Bien, a ver, entonces, normalmente el organismo tiene una serie de sensores que nos dicen cómo está la osmolaridad plasmática, ¿no? En el sistema cardiovascular, en el cerebro, en el riñón. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una pequeña variación? Por ejemplo, cuando ustedes se van el fin de semana y se comen un ceviche, y el ceviche viene con su canchita salada, pero tiene una carga de sodio que tiene que manejar rápidamente, ¿no es cierto? O cuando, por ejemplo, hace mucho calor y toman un montón de agua, y tiene entonces una carga de agua. Ya sea una situación en la cual hay ganancia o pérdida de sal, o hay ganancia o pérdida de agua, hay que actuar con mecanismos que rápidamente compensen porque el cuerpo no funciona si es que se alteran estas sustancias. Primer ejemplo, hagamos de cuenta que la osmolaridad plasmática disminuyó. Alguien, por alguna razón, tomó una gran cantidad de agua. Entonces disminuye la osmolaridad plasmática en forma transitoria. Rápidamente esto es sensado y entonces se inhibe la sed para no seguir tomando agua y se disminuye la producción, la liberación de la hormona antidiurética a nivel del cerebro. De tal manera que al disminuir estos dos estimulantes, la orina empieza a eliminarse diluida. Al eliminarse la orina diluida, se elimina esta carga de agua que usualmente tomó una persona y de esa manera se compensa el cuadro y se corrige y la osmolalidad plasmática rápidamente es controlada. En el otro extremo, ¿qué pasa si tenemos una carga de sal y está incrementada la osmolalidad plasmática? Entonces, en este caso, una vez que se sensa esto, aumenta la sed. La persona empieza a tener sed, quiere tomar agua y aumenta la liberación de hormona tiurética para que los riñones ahorren agua, no la eliminen, de tal manera que se produce una orina concentrada y esto debería ser suficiente para corregir el problema. Esto es lo que ocurre todos los días, cada hora, cada minuto, cada segundo en su cuerpo. Es lo normal. Cuando esta capacidad de que los riñones produzcan orina diluida o orina concentrada para poder compensar la alteración de la osmolaridad plasmática es cuando se da el trastorno de agua y sodio. Si es que no se puede producir orina diluida, va a transformarse esto en hiponatremia. Cuando no se puede eliminar la orina concentrada, se va a transformar el trastorno en hipernatremia, que lo vamos a ver posteriormente. ¿Okay? Entonces, ¿cómo entendemos estos cambios? Vamos a ver otra forma de entenderlos. Si asumimos que el cuerpo, el organismo, es un recipiente que tiene una cantidad de agua y una cantidad de soluto, en este caso, para este ejemplo, las bolitas verdes son moléculas de sodio, ¿ok? Entonces, hay dos formas que tengamos un trastorno del sodio para que se den cuenta de la importancia del agua corporal total. Primera situación, hagan de cuenta que incrementamos el volumen del solvente, o sea, más agua. Si no hay variación del soluto, o sea, las mismas 8 moléculas de sodio, cuando ustedes miden aquí la concentración, va a traducirse en hiponatremia. Aparentemente hay menos sodio, cuando en la vida real lo que ha sucedido es que hay más agua. Pero el diagnóstico sigue siendo hiponatremia porque vamos a medir menos. El otro ejemplo es, si yo contraigo el volumen, en un caso de un ser vivo, se deshidrata con la misma cantidad de moléculas de sodio, ¿ok? Voy a medir y va a ser diagnosticado o censado como hipernatremia. Entonces, los trastornos de sodio se pueden producir no por cambio de la masa de sodio, sino por cambio del volumen del agua corporal total. Y esto es lo más frecuente. En la vida real, los pacientes que vienen con trastorno de sodio, lo que tienen principalmente es un trastorno en el agua corporal total. También existe la posibilidad que haya una cantidad mayor o menor de sodio, o sea, de la masa corporal total de sodio. Sí, también es válido, pero esto es menos frecuente que un trastorno de agua corporal total. Lo que pasa, como les dije hace un rato, que nos es muy complicado, no es imposible, hay forma, pero es muy complicado y no se usa en la práctica diaria la medición del agua corporal de un cuerpo. Eso tendría que hacerse con un estudio de bioimpedancia, por ejemplo, que no hay en todos los lugares, no hay en todos los servicios, en hospitales grandes, inclusive no hay un equipo de bioimpedancia.
Entonces, la forma de diagnosticar viene de muchos años atrás, de hace más o menos 100 años. Y entonces, desde ese entonces, la forma más práctica de valorar el trastorno de sodio es midiendo el sodio plasmático. ¿Ya? Pero vean que principalmente va a depender del trastorno de agua. Ok. Entonces, el agua puede ser ganada o perdida. Y una vez que se gana o se pierde, tiene que actuar básicamente los riñones para compensar, ya sea excretando el agua, ya sea absorbiendo el agua, y se puede esto ver apoyado por tener o no tener sed. Esto refuerza el trabajo del riñón. Este volumen que circula en nuestro cuerpo es usualmente regulado por la excreción o ahorro renal de sodio. En cambio, la osmolaridad plasmática es mayormente regulada por la excreción o el ahorro renal de agua. Ambos mecanismos suelen estar acoplados, no son independientes, funcionan en coordinación. Bien, ¿y cuáles son las tres grandes formas de regular que tiene el organismo? Esto en líneas generales, ¿ya? Estoy simplificando cómo son. Una es la producción de hormona antidiurética o la liberación al plasma de la hormona antidiurética. Ustedes saben que la hormona antidiurética se produce en el cerebro, ¿no? Pasa a los núcleos supraópticos y paraventriculares, luego a la hipófisis posterior, y de ahí está almacenada y luego pasa a la sangre. Entonces, hay, digamos, siempre una reserva de hormona antidiurética ahí almacenada. Cuando la osmolaridad urinaria empieza a incrementarse, uno va a ver que en paralelo hay incremento de la hormona antidiurética plasmática. ¿Ok? Esos funcionan así, acoplados. ¿Por qué? Por lo siguiente. Cuando uno ve que hay depresión de la volemia, a medida que va deshidratándose en mi paciente, también yo tengo mayor cantidad de hormona antidiurética en el plasma. Se le va liberando. Y esto funciona acoplado con el tercer mecanismo. A medida que yo voy teniendo mayor osmolalidad, tengo mayor hormona antidiurética para compensar. Y llega un punto de osmolalidad plasmática, que es 290 aproximadamente, donde se despierta el otro mecanismo, la sed. Si ustedes se dan cuenta, entonces estos tres mecanismos, estas tres formas, lo que hacen es aumentar hormona antidiurética y producir sed cuando yo estoy depletado de volumen, cuando tengo mayor osmolalidad plasmática. O inhibir la hormona antidiurética o no tener sed cuando tengo menor osmolalidad plasmática. ¿Ya? Ahora, si los quieren ver en conjunto, aquí en este gráfico están los tres mecanismos acoplados. Y el recuadro verde básicamente es todo el área en el cual transitamos el rango de normalidad. O sea, lo normal es que tengamos de 280 a 290 de osmolalidad plasmática. Lo normal es que mi orina esté entre bien diluida y más o menos a 1000 miliosmoles de concentración, y lo usual es que mi hormona antidiurética esté entre 0 y 5. Estos tres mecanismos permiten que mi paciente esté estable, no tenga alteración. Cuando a pesar de los mecanismos no se logra la compensación, es cuando hay enfermedad, es cuando hay trastorno. Entonces, una forma importante de aproximar los trastornos de agua y de sodio es medir la osmolalidad plasmática. Es lo ideal, pero es muy poco probable que ustedes puedan tener osmolalidad plasmática medida en cualquier hospital de nuestro país. Solo existe, hasta donde yo sé, un hospital en todo el país que tiene medición de osmolalidad plasmática. En las clínicas hay, en laboratorios hay, pero en los hospitales de Estado, tanto del MINSA como de salud, la gran mayoría, por no decir casi todos, no tienen la medición de la osmolalidad plasmática. Y eso no es solamente en nuestro país, es en la mayor parte del mundo. Entonces, es más práctico medir o estimar. En la práctica diaria es más fácil estimar. Aunque no es exacto, usualmente nos aproxima bastante bien el trastorno. Entonces, una fórmula que siempre les van a enseñar es cómo se calcula, cómo se estima la osmolaridad. Y la osmolaridad se estima así: el doble del sodio plasmático más la glucosa más la urea.
O si trabajan en un lugar donde no se mida urea y se mida BUN, sería sodio más glucosa más BUN. Acá en Lima, solo hay 2 hospitales que usan BUN. Todos los demás hospitales usan urea como la molécula que se mide para la evaluación de los pacientes. Entonces, usualmente es 2 sodios más glucosa más urea. Pero esta fórmula está diseñada en unidades internacionales. Como nosotros no usamos en el país unidades internacionales, tenemos que convertirlo a lo que usamos, que es miligramo por decilitro. Entonces, la fórmula que utilizamos en nuestro país es la osmolaridad plasmática es igual a 2 sodios, glucosa entre 18 y urea entre 6. O si usaran BUN, es de entre 2,8. Entonces, 2 sodios más glucosa entre 18 más urea entre 6 me va a estimar la osmolaridad del paciente. Ahora, como el valor de que sale de esta división, glucosa entre 18 y de urea entre 6, son valores bajitos, inclusive hay algunos textos de medicina que dicen que en condiciones normales, es decir, cuando la glucosa es normal y la urea es normal, podría uno aproximar la osmolaridad plasmática prescindiendo de la glucosa y de la urea. Es decir, en condiciones normales, la osmolaridad efectiva viene a ser solamente el doble del sodio y usualmente los 3 puntitos o 4 puntitos que me da la glucosa. Urea, en realidad, se suele prescindir. ¿Ok? Igual, si quieren ser más exactos, podrían medir todo. Donde sí toman importancia y donde sí tienen que incluir de todas maneras glucosa y urea es cuando están alteradas, cuando están elevadas, porque sí van a aumentar ahí el efecto osmótico que tienen en el líquido y sí van a tener importancia en el trastorno. Entonces, si es un paciente con falla renal, por ejemplo, que tiene una urea alta, tienen que incluirlo. Si es un paciente diabético que está descompensado, definitivamente tiene que incluirse la glucosa en el cálculo. ¿Bien? Ok. Bien, habiendo recordado eso, para verlo cómo se traduce esto en la patología, vamos a empezar hablando del trastorno más común y más frecuente, que es hiponatremia. ¿A qué se le denomina hiponatremia? Obviamente a la disminución de la concentración plasmática de sodio en el plasma. ¿Ok? Un valor menor de lo normal, que recordamos que lo normal es de 135 a 145. Entonces, la hiponatremia es cualquier valor por debajo de 135. Y en los libros, en general, la mayoría dicen que es leve hasta 130, moderada hasta 125, y se le llama, actualmente se le debería llamar profunda, no necesariamente severa, a menos de 125. Por ahí, si leen literatura un poquito más antigua, van a ver que en algunos libros un poquito más antiguos dice 120. Los libros más modernos, la literatura más moderna, habla como punto de corte para el trastorno más avanzado, 125. Pero que sea menor de 125 no necesariamente implica que sea severo. Los europeos tienen esta corriente de llamarle profunda, menos de 125. Los norteamericanos sí le llaman usualmente severa, menos de 125. Pero parece más lógico guardar el término de hiponatremia severa al paciente que clínicamente se encuentra mal. ¿De acuerdo? Vamos a ver eso a continuación, un poquito después. Entonces, avancemos. ¿Qué tan importante es la hiponatremia? Es relativamente importante. ¿Por qué? Porque a ustedes los forman en el ámbito hospitalario. Si ustedes se dedicaran solamente a ver pacientes ambulatorios en la comunidad, en un centro de salud, probablemente no es un trastorno que vaya a importarles, porque es muy poco frecuente en la comunidad. Pero si ustedes ven pacientes hospitalizados, como normalmente van a ver durante su formación, entonces sí tiene importancia. Hay varios estudios, ¿no? El último estudio, por ejemplo, peruano que se hizo en el año 2016. Y es similar a los estudios de otros lugares, estudios previos. Más o menos la prevalencia de hiponatremia en pacientes hospitalizados es un poquito más del 20%. Poquito más. Pero la gran mayoría, por no decirles casi todos los pacientes, no se hospitalizaron por hiponatremia. Se hospitalizaron usualmente por otra situación, por una infección, por un infarto, lo que ustedes quieran, y dentro del estudio, dentro de la evaluación, se les encuentra hiponatremia. Entonces, si bien es cierto, más o menos,
una quinta parte de los pacientes internados tienen hiponatremia, no fue el motivo de internamiento de los pacientes. Ellos se internaron por otro motivo, ¿ok? Solamente complica el cuadro. Ok, entonces recordemos la fisiopatología. Para que alguien desarrolle hiponatremia, tiene que haber dos condiciones, dos requisitos. Tiene que haber un aporte de líquido que tenga agua, o sea, no un líquido que sea uno normal, ¿no? Tiene que hacer un aporte de agua, ya sea por vía oral, ya sea por vía parenteral, por algún lado tiene que entrar agua sin electrolitos o con muy poca cantidad de electrolitos. Y lo que determina el trastorno es que mi organismo, mis riñones, no puedan producir la orina diluida para poder eliminar esta carga de agua. Si por alguna razón está bloqueado, está alterado el mecanismo de dilución de la orina, entonces se va a producir la hiponatremia. ¿Bien? ¿Qué sucede en la hiponatremia? Va a depender mucho de la magnitud de la hiponatremia y de la velocidad. Pero en general, en todos los casos, cuando hay hiponatremia, lo que sucede es lo siguiente. Todos los órganos se ven afectados, pero no todos los órganos tienen importancia clínica, porque el músculo, el hígado, todos los intestinos tienen capacidad de adaptarse. Lo que limita o lo que nos da la severidad, la importancia de la hiponatremia como trastorno, es lo que pasa en el cerebro. Porque recuerden que el cerebro es un órgano que está metido dentro de un compartimiento, dentro de una caja sellada, que es el cráneo. El cerebro no tiene lugares por donde variar su volumen, está totalmente encerrado dentro del cráneo. Entonces, cuando una persona, por alguna razón, le empieza a dar hiponatremia, sucede que va a haber un efecto de compensación rápido, pero no lo suficientemente rápido si el trastorno es muy severo. Ahí te vamos a volver a esto, ahorita se lo explico de nuevo. ¿Qué hace, por ejemplo, que la persona no pueda compensar rápidamente? Por ejemplo, personas que tengan trastornos previos, que cuando empiezan a hacer hiponatremia no la van a poder compensar bien. Tenemos lo más común, personas desnutridas, ancianos, personas con alcoholismo, personas con falla hepática. Mujeres, por ejemplo, que estén posoperadas, sobre todo mujeres jóvenes, mujeres ancianas que usen diuréticos tipo tiazidas, ¿no? Trastornos de hipoxia, se ha descrito hiponatremia, por ejemplo, en las personas, en los deportistas de maratón, los que hacen carreras largas, hacen hiponatremia, ¿ok? Los alcohólicos, etcétera. Entonces, una persona no hace hiponatremia solamente porque tiene el trastorno original, sino porque además hay factores de riesgo y en este grupo de personas uno debería buscar el trastorno activamente, porque van a darse cuenta que si no lo sospechan, puede ser difícil diagnosticarlo y se puede pasar. Entonces, la persona que hace hiponatremia usualmente es asintomática, ¿sí? Y son asintomáticos porque en la mayoría de casos la hiponatremia va presentándose poco a poco, es lenta y es crónica, es decir, tiene más de 48 horas para desarrollarse. En cambio, cuando una persona, que son felizmente los más raros, tiene un trastorno que rápidamente le disminuye el sodio, la hiponatremia aguda, que se da en menos de 48 horas, esta hiponatremia suele ser sintomática. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente con hiponatremia y sospechan que tiene síntomas de hiponatremia, hay que asumir a priori que es muy probable que sea aguda. La única otra razón para que un paciente tenga síntomas con hiponatremia y que no sea aguda es que sea una hiponatremia crónica, pero que sea de mucha cuantía, es decir, sodios por debajo de 125 y por debajo, usualmente por debajo de 120, inclusive 115, ¿no? O sea, sodios bien bajos que ya hacen que se vuelva sintomática. Pero ustedes ven un paciente con hiponatremia crónica que tenga 130 de sodio, les puedo asegurar que ese paciente no tiene absolutamente ninguna molestia. Y entonces, si ustedes no ven los factores de riesgo, no van a diagnosticar. Pasa tranquilamente desapercibido.
¿Por qué? Porque el cuadro clínico es muy poco específico. Como les decía, vamos ahora a volver esto de la adaptación. Normalmente tenemos que el cerebro, como les digo, está en una caja, está en estado de equilibrio, normonatremia. Cuando hay hiponatremia aguda o hiponatremia marcada, ¿qué es lo primero que sucede? Lo primero que sucede es que el extracerebral, estamos hablando del líquido cefalorraquídeo, el intersticio, el plasma, o sea, el líquido extracerebral, se vuelve hipotónico porque tiene menos sodio. Como se vuelve hipotónico y tiene menos sodio, entonces el cerebro inicialmente está hipertónico respecto al líquido que tiene afuera. Como está hipertónico, va a jalar un poco de agua, porque como tiene tonicidad, jala agua. Y entonces inicialmente el cerebro se hincha un poquito, tiene un pequeño edema. Ok, si ustedes dejan que el cerebro use sus mecanismos y el trastorno no es muy severo, usualmente el cerebro se adapta porque libera solutos, libera electrolitos, baja su tonicidad y se equipara a la tonicidad del plasma, de tal manera que al bajar su tonicidad, entonces vuelve a su volumen normal. Eso es lo que suele ocurrir en la hiponatremia crónica, que el tiempo que pasa para que se desarrolle es largo y le da el tiempo suficiente para que el cerebro se adapte y no se edematice. Pero en cambio en la aguda, como ocurre rápido esto, el cerebro no pierde tan rápido los osmolitos y entonces no se adapta y es cuando hay síntomas. Es por eso que la mayoría de pacientes con hiponatremia crónica son asintomáticos y los sintomáticos suelen ser los agudos. ¿Ok? ¿Qué tienen? Pueden tener simplemente un poco de dolor de cabeza, pueden tener un poco de sueño, un poco de falta de ganas de hacer las cosas, o pueden ir alterando su sensorio, ir deprimiendo su sensorio, hasta estar confusos, desorientados, ponerse psicóticos, hacer coma, parálisis e inclusive llegar a estado de convulsión, daño cerebral y muerte. ¿Ok? Bien. La gran mayoría de pacientes con hiponatremias a veces tienen cuadro clínico no por el trastorno inicial, sino por el tratamiento inadecuado. Vamos a retroceder un poquito. Acá vemos cómo inicialmente el cerebro se acomoda y se vuelve a estabilizar. Pero ¿qué sucede cuando uno actúa rápidamente, cuando el tratamiento es rápido? Ahí viene el problema. Si ustedes acá, en este cerebro que está adaptado, ustedes rápidamente quieren corregir trastorno de sodio y le ponen una solución hipertónica para corregir la hiponatremia y elevan rápidamente la concentración de sodio en el extra cerebral, sucede que el cerebro va a perder líquido, se va a chupar como si fuese una pasita y eso produce un daño importante. ¿Ok? Entre los síntomas de la hiponatremia, aparte hay algunos síntomas gastrointestinales que, como se dan cuenta, son absolutamente inespecíficos y musculoesqueléticos. Bien, entonces, para hacer el diagnóstico por síntomas está bien difícil. Hay 1000 causas más comunes para pensar que alguien tiene náusea que la hiponatremia. Hay 1000 causas más comunes para pensar que alguien tiene sueño o letargia. Pero cuando ya uno encuentra hiponatremia, antes de decir que mi paciente es hiponatrémico y que los síntomas están relacionados a la hiponatremia, tengo que estar seguro del diagnóstico. Y sucede que la hiponatremia, como van a leer en sus libros, la hiponatremia verdadera es la hiponatremia que es hipotónica o hiposmolar. Por definición, hemos dicho que disminuye la osmolaridad plasmática. Entonces, no puede existir hiponatremia si es que no hay hipotonía o no hay hiposmolaridad plasmática. Sin embargo, existen casos que se llaman los de la pseudohiponatremia, en las cuales ustedes tienen sodio bajo, pero la osmolaridad plasmática es normal. ¿Ok? Entonces, hay que descartar la pseudohiponatremia. ¿Cuándo se ve esto? Se ve cuando hay una gran hipertrigliceridemia,
estamos hablando de triglicéridos muy, muy elevados. Recuerden que lo normal es 150, estamos hablando de más de 600 de triglicéridos para arriba, mucho más. O cuando hay disproteinemias, estamos hablando de clonas de proteínas anormales, usualmente de globulinas, ¿no? Probablemente un paciente que tenga un mieloma múltiple, que tenga una macroglobulinemia de Waldenström, una cosa así. Entonces, estas causas son raras, no es muy común que haya esto. De todas maneras, si su paciente tuviese algún riesgo de tener una gran hipertrigliceridemia o esté sospechando que tenga una neoplasia hematológica, hay que tener en cuenta eso antes de afirmar que hay hiponatremia, ¿ya? La hiponatremia verdadera tiene que tener tonicidad baja. Y ahí es muy útil sí medir la osmolalidad y no calcular. Hay otra cosa que tienen que tener en cuenta antes de catalogar a un paciente como hiponatremia. Hay otra condición en la cual no hay hiposmolalidad, no hay hipotonía plasmática y el sodio está bajo, que es las hiperglicemias. Entonces, cuando un paciente tiene hiperglicemia por encima de 100, el sodio plasmático debe ser corregido. Cuando la glucosa está por encima de 100 hasta 400, el sodio plasmático disminuye 1,6 milimoles por cada 100 miligramos de glucosa. Y cuando la glucosa está por encima de 400, el sodio disminuye 2,4 por cada 100 miligramos de glucosa que se le. ¿Ya? Les explico cómo funciona esto. ¿Por qué la hiperglicemia produce pseudohiponatremia? Porque sucede que cuando un paciente está hiperglicémico, recuerden que está hiperglicémico porque tiene un problema de insulina y la glucosa se eleva en el plasma porque no puede entrar a la célula. Entonces la glucosa alta en el plasma se vuelve hipertónica, hace que el plasma sea hipertónico y eso jala agua. ¿De dónde jala agua? De la célula. Entonces las células se deshidratan y pasan agua al plasma, ¿ok? Por la tonicidad que ejerce la glucosa. Entonces, al haber más agua en el plasma, diluye el sodio. Y aunque el sodio no haya variado realmente, cuando ustedes miden ahí, va a parecer que está disminuido porque está diluido en la gran cantidad de agua que salió del intracelular. Ese sodio no se corrige. Lo que hay que corregir es la hiperglicemia. Entonces, a ese paciente que tiene una gran hiperglicemia, le empiezan a dar insulina, la insulina va a hacer que entre la glucosa a la célula y por ende, al bajar la tonicidad del plasma, el agua que estaba en el plasma vuelve a la célula, entonces la célula capta glucosa, capta agua y el sodio que estaba diluido otra vez se concentra y vuelve a su concentración normal. Entonces, estas dos condiciones no son hiponatremia verdadera. ¿Ya? Hay que hacer la corrección por glicemia antes de decir que hay hiponatremia y tener en cuenta que no haya otros factores para una pseudohiponatremia. Si no hay nada de esto y mi hiponatremia es real, es verdadera, o sea, tengo una hiponatremia hipotónica, entonces hay dos formas de enfocar al paciente. La primera forma es la clásica, es la que les voy a mostrar y es probablemente la que les van a enseñar o van a ver ustedes durante su profesión médica, que aún es utilizada. Es una forma antigua, pero no por ello es mala. En realidad es práctica. No es la más exacta, pero es bien práctica. Por eso mantiene su vigencia. Entonces, como ya vimos que los trastornos de sodio son realmente trastornos de agua en la mayoría de casos, lo que se hace es clasificar la hiponatremia hipotónica en tres grupos dependiendo de cuál sea el estatus de volemia del paciente. Entonces podemos tener hiponatremia hipovolémica, euvolémica o hipervolémica. ¿Cuál es el parámetro clínico? El hipovolémico es el paciente que tiene signos y síntomas de deshidratación. Y el hipervolémico es el paciente que tiene síntomas de sobrecarga hídrica. Estamos hablando de edema, estamos hablando de quemosis, ¿no? Etcétera. Entonces, ustedes hacen la evaluación clínica del paciente y lo catalogan en alguno de los tres grupos. ¿Qué ha pasado en el paciente con hiponatremia hipovolémica? Como sabemos, está hipovolémico. Ha perdido agua corporal total porque está hipovolémico. Pero para que tenga hiponatremia, tiene que haber perdido agua corporal total, pero también tiene que haber perdido sodio. Porque si perdiera solamente agua, no estaría hiponatrémico, al contrario, estaría hiperatrémico. Y si perdiera la misma cantidad de agua y de sodio, no habría variación del sodio. Entonces, para que un paciente haga hiponatremia hipovolémica,
tiene que tener un trastorno, una enfermedad que lo haga perder agua y sodio a la vez. Y pierde agua y pierde un poco más de sodio, de tal manera que queda hiponatremia. ¿Cuáles son esos trastornos? Son básicamente de dos tipos. Tenemos las pérdidas renales y las pérdidas extrarrenales, siendo mucho más comunes las pérdidas extrarrenales. ¿Ok? Vómitos, sondas, diarreas, colostomías, rinoostomías, el uso de laxantes, tercer espacio, grandes quemados, etcétera. Por aquí se pierde agua y se pierde sodio. Y al perderse un poco más de sodio que de agua, el paciente se deshidrata y queda hiponatremia. Las pérdidas renales son menos comunes y de lejos la más frecuente de las renales vendría a ser un riñón que esté bloqueado por el uso de diuréticos. El diurético hace que el riñón pierda líquido y pierda sal. Si en este paciente se produce más pérdida de sal que de líquido, el paciente se depleta de volumen y hace hiponatremia. ¿Existen otras causas? Sí, ¿no? Alteraciones hormonales, el síndrome de pierde sal cerebral, o tenemos la nefropatía de pierde de sal, pero son absolutamente raros. No, prácticamente nunca los van a ver. Está bien que los conozcan por cultura médica, pero en la práctica clínica van a ver que esto es rarísimo. Usualmente, si tienen un paciente que tenga hiponatremia hipovolémica de causa renal, está usando diurético. Es casi, casi, casi lo que van a ver, van a encontrar. Entonces, yo podría hacer mi diagnóstico clínico de hiponatremia hipovolémica. Tengo un paciente que viene con una gran diarrea y le encuentro que tiene sodio bajo y está deshidratado, pues lo obvio es que está perdiendo sodio y agua en la diarrea. Pero en algunos casos, el diagnóstico no podría ser tan clarito. Entonces, si quieren ayudarse de algo, lo que se puede hacer es medir el sodio urinario. Si ustedes encuentran un paciente hiponatrémico hipovolémico y tiene un sodio urinario bajo, ¿qué significa esto? Si el sodio urinario está bajito, significa que en la orina hay poco sodio. Mi paciente tiene poco sodio en la orina. ¿Por qué tiene poco sodio en la orina? Está hiponatrémico. Ah, porque mi riñón está funcionando. Y mi riñón está funcionando y está tratando de ahorrar sodio en la orina. Por eso hay poco sodio en la orina. Porque como hay hiponatremia, está intentando compensar la hiponatremia, ahorrando sodio en la orina para que no se pierda. Entonces, paciente hiponatrémico hipovolémico con sodio bajo en la orina deben ser pérdidas extrarrenales. Al revés, si yo tengo un paciente hiponatrémico hipovolémico y tengo alto sodio en la orina, caray, mi riñón no está funcionando, debería estar ahorrando sodio y lo está perdiendo. Entonces las pérdidas son renales. ¿Ok? La mayoría de veces no se requiere el dosaje de sodio porque el cuadro clínico suele ser evidente. Pero, como les digo, es una ayuda diagnóstica si es necesario. Bien, vámonos al otro extremo, a la hiponatremia hipervolémica. Acá hay una pregunta, Piero, dime. Ah, sí, doctor, sí, justo lo que acaba de referirse, por ejemplo, en pérdidas renales, en en daño del riñón, sería, no sé, pues Ujú. en estadios iniciales, ¿no? Porque al final hay anuria, inclusive, por ejemplo, en RC o cuando hay una injuria, más se traduce como una anuria, bueno, llegando a anuria, ¿no? Ya, ok. Acá hay un detalle. Cuando te hablo de daño renal, no estoy hablando de enfermedad renal crónica. Estoy hablando de alteración de la función renal en el aspecto de manejo de agua y sodio. El mejor ejemplo es el uso de diuréticos. Si tú lo ves desde el punto de vista de trastorno de hiponatremia, el daño, entre comillas, del riñón es porque el riñón está bloqueado por el uso del diurético. ¿Ok? Entonces, ¿cómo liberamos al riñón de su daño? Suspendes el diurético y el riñón vuelve a adquirir su capacidad de concentración de orina y va a poder manejar el trastorno de sodio. Entonces, cuando te hablo de alteración de la función renal, no estoy refiriéndome estrictamente a enfermedad renal crónica. Simplemente me estoy refiriendo a un bloqueo o una alteración de la capacidad del riñón para el manejo de agua y sodio. ¿Ok? Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el síndrome de pierde sal cerebral, que es raro. La mayoría de síndromes de pierde sal cerebral se dan luego de una hemorragia subaranoidea. Entonces, mientras está el problema en el cerebro y la hemorragia y todo eso, se altera la función renal.
Pero si al paciente lo operan, le drenan la hemorragia o se reabsorbe, evoluciona bien, desaparece el trastorno y el riñón vuelve a manejar el sodio y agua. ¿Ok? La mayoría de veces, la gran mayoría de veces, los pacientes con enfermedad renal no hacen trastorno de sodio hasta muy avanzada en la enfermedad renal y no hacen hiponatremia de ese tipo. Ahorita vamos a ver justamente la hiponatremia que producen los pacientes con daño renal crónico, que es la que viene a continuación. Vámonos al otro extremo, les decía. Vamos a la hiponatremia hipervolémica. La hiponatremia hipervolémica es la hiponatremia que se da en un paciente que tiene usualmente edema, ¿no? Entonces este paciente va a tener mayor cantidad de agua corporal total, ¿ok? Porque pues está edematoso, pero también ha ganado sodio. Ya esta es una pregunta típica de examen donde la mayoría de estudiantes, si no han entendido, fallan. Porque si yo les pongo, el paciente hiponatrémico tiene mayor cantidad de agua el paciente hiponatrémico hipervolémico tiene mayor cantidad de agua corporal, verdadero, marca. El paciente hiponatrémico hipervolémico tiene mayor cantidad de sodio corporal, falso. Y mentira, es verdadero. El paciente ha ganado agua y ha ganado sodio, solo que ha ganado mucha más cantidad de agua, de tal manera que el sodio está diluido y cuando ustedes miden es hiponatremia. Pero el mecanismo generador de este trastorno es ganancia de agua y sodio a predominio de agua. Entonces, ¿qué patologías producen esto? Fácil. Patologías renales y extrarrenales. Las extrarrenales, por definición, ustedes recién han pasado por eso. Falla cardíaca. Acaban de ustedes de estudiar falla cardíaca hace poco y se dan cuenta que el paciente en falla cardíaca suele venir edematoso. Y es importante el porcentaje de pacientes con falla cardíaca, ¿no? De patrón húmedo o congestiva, que tienen hiponatremia. Igual los pacientes con falla hepática, los cirróticos, por ejemplo, que tienen una gran ascitis, también es común que tengan algún grado de hiponatremia. Y entre las sin daño renal se pone el síndrome nefrótico. ¿Por qué lo ponen acá? Porque acá no necesariamente hay insuficiencia renal. Ya en el síndrome nefrótico hay gran cantidad de edema y puede haber hiponatremia. El otro mecanismo de hiponatremia hipervolémica es el paciente que tiene insuficiencia renal. Ese sí, Piero, hace hiponatremia, pero hace hiponatremia porque el paciente deja de orinar. Y al dejar de orinar, al hacer oliguria o oligoanuria, se edematiza, se llena de líquido, se diluye el sodio y entonces hace hiponatremia. ¿De acuerdo? Entonces, si tú te referías a un paciente en enfermedad renal avanzada, oligoúrico o oligoanúrico, ¿es posible que tenga hiponatremia? Sí es posible, pero va a ser hiponatremia hipervolémica, ¿ya? El mecanismo es diferente, es otro mecanismo, ¿ok? Bien, aún así, la hiponatremia hipervolémica es más o menos fácil de diagnosticar también. O sea, es fácil diagnosticar un paciente con falla cardíaca, un paciente con falla hepática, un paciente con insuficiencia renal. O sea, no es nada difícil, ¿no? La hiponatremia que es de difícil diagnóstico viene a ser esta del medio, la hiponatremia euvolémica. Clínicamente el paciente no luce ni deshidratado ni edematoso, aunque la fisiopatología nos dice que este paciente ha ganado un poquito de agua corporal total. Usualmente no ha habido variación en el sodio del cuerpo, pero sí ha habido un poquito de ganancia de agua corporal total. Pero es tan poco que no llega a ser clínicamente evidente, o sea, no llega a traducirse en un edema, ¿ok? Usualmente una persona promedio puede hasta retener 3% de su peso corporal y aún no se nota un edema. Entonces, este paciente tiene un poquito de retención de líquido, no ha aumentado el sodio y hace hiponatremia, pero clínicamente luce euvolemia. ¿Qué patologías llevan a esto? Las patologías son de más difícil diagnóstico, ¿ok? A la cabeza y de lejos tenemos el síndrome de inapropiada antidiuresis, ¿ok? Ese es el más común de las causas de este trastorno. También tenemos problemas hormonales, muchos medicamentos, ¿ok? El hipotiroidismo van a encontrarlo en algunos en los libros, ¿ok? Pero todas las demás causas son bastante infrecuentes. De lejos, lo más probable es que ustedes, si ven alguna vez un paciente hiponatrémico o volémico,
Va a ser un paciente que tenga una inapropiada antidiuresis. Bien, acá sí, como les digo, el diagnóstico es más complicado. Luego lo vamos a ver. Ok, este es el enfoque clásico. Clasificar la hiponatremia en hipovolémica, euvolémica, hipervolémica y buscarle la causa. Sin embargo, como se dan cuenta, el enfoque clínico no es preciso 100%. Puede llevarnos a errores de clasificación en hipovolemia, en hipervolemia. Y es por eso que en el año 2015 salió un consenso internacional, que es el único hasta ahora, ¿no? De sociedades mixtas, de nefrólogos, endocrinólogos, intensivistas, internistas, que enfocaron el diagnóstico de hiponatremia de otra manera, que es así. Cuando alguien tiene hiponatremia verdadera, lo primero que uno hace es medir la osmolalidad urinaria, no plasmática, urinaria, en la orina. Si el paciente tiene una osmolalidad menor a 100, entonces no hay forma que esta hiponatremia esté mediada por hormona antidiurética. Y la causa es que el paciente tiene una excesiva, exagerada, gigante ingesta de líquidos que no tengan sal. Y estamos hablando principalmente de trastornos psiquiátricos. Estamos hablando de polidipsia psicógena, potomanía, ¿ok? Una dieta de té y tostadas, que es una dieta totalmente inadecuada, etc. Esto obviamente es algo que lo van a ver pocas veces. La mayoría de pacientes hiponatrémicos les van a medir la osmolaridad urinaria y va a ser mayor a 100. Si está mayor a 100, entonces sí hay acción de hormona antidiurética. Y el siguiente paso diagnóstico es medir el sodio urinario. Y el sodio urinario puede estar mayor o menor a 30. Si el sodio urinario está menor a 30, entonces hay poco sodio en la orina. Mi riñón debe estar funcionando bien. Y entonces evalúo recién cómo está la volemia del paciente. Si el paciente está depletado, entonces ha tenido pérdidas, que pueden ser digestivas, tercer espacio, transdérmicas, no renales, porque mi riñón se supone que está bien, hay poco sodio en la orina. Si mi volumen plasmático está elevado, ¿no? El volumen de mi paciente, la volemia está elevada, entonces es una hiponatremia hipervolémica, lo que vimos, ¿no? El nefrótico, la falla cardíaca y la falla hepática, ¿ok? La otra posibilidad es que cuando yo mido el sodio urinario esté alto. Entonces, sodio urinario alto me dice que mi riñón no está funcionando bien, no está ahorrando sodio. Yo me pregunto, ¿mi paciente usa diuréticos o es nefrópata? ¿Tiene algún daño renal? Si la respuesta es sí, entonces yo me pongo a buscar si está usando diuréticos realmente, si tiene falla renal aguda o tiene falla renal crónica. Pero si no está usando diuréticos y no tiene deterioro de la función renal, entonces tengo que valorar recién cómo está la volemia de mi paciente. Si la volemia está baja, entonces estas son las causas, ¿no? Y si la volemia no está baja, entonces esta es una hiponatremia euvolémica. Y como ya dijimos hace un momento, la principal causa es el síndrome de inapropiada antidiuresis. Entonces, esta forma de enfocar la hiponatremia es más precisa, tiene menos margen de error. Si ustedes se dan cuenta, los cajones finales, los 5 cajones, son los mismos que hemos visto en la anterior lámina, ¿ok? Solamente que la forma de llegar al diagnóstico es distinta. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no es popular, por ejemplo, en un país como el nuestro? Porque requiere esto, osmolalidad urinaria y sodio urinario. En la mayoría de lugares no hay cómo medir osmolalidad urinaria. Así como no hay cómo medir osmolalidad plasmática, no hay cómo medir osmolalidad urinaria. Y sodio urinario realmente solo se mide en hospitales grandes, ¿no? El 2 de Mayo, Loaiza, Cayetano, Remagliati, Almenara tienen para medir, pero centros de salud, hospitales pequeños no tienen para medir sodio urinario. Entonces, claro, esta guía es europea, ¿no? La que planteó esto inicialmente fue la europea y luego los norteamericanos. 2 años después sacaron su guía los norteamericanos. Para ellos, en su realidad, es mucho más fácil medir esto. En la nuestra es más complicado. Probablemente yo creo que por eso no se ha hecho popular, pero también es una forma totalmente válida y buena de llegar al diagnóstico de la hiponatremia de mi paciente. Bien, ok. Entonces, como les decía hace un momento,
El que es complicado es diagnosticar el síndrome de inapropiada antidiuresis, ¿ok? Básicamente, en resumen, lo que sucede es que el organismo está produciendo mucha hormona antidiurética, inapropiadamente, ¿ok? ¿Por qué inapropiadamente? Porque, como ya vimos al comienzo, la hormona antidiurética se produce por algún estímulo. Los estímulos son o porque hay una osmolaridad plasmática elevada o porque el paciente está hipovolémico, ¿no? Si no está con osmolaridad aumentada en mi paciente y no es hipovolémico, no debería liberarse hormona antidiurética. Entonces, en este paciente se libera hormona antidiurética cuando no debería producirse. Por eso se llama síndrome de inapropiada antidiuresis. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando esta síndrome se da porque se produce mucha hormona antidiurética, es el que ustedes deben haber escuchado una vez, que es el SIHA, que es el primero que se describió. ¿Ok? Ahora se sabe que hay otro mecanismo. No hay realmente una producción exagerada de hormona antidiurética, sino que la hormona antidiurética, por un trastorno en el túbulo colector, tiene una mayor acción, o sea, hiperestimula sus receptores. Y entonces es como si hubiera mayor hormona antidiurética. Ese es el 100 puro, ¿ya? Es mucho más frecuente la mayor producción de hormona antidiurética, o sea, la mayor acción de hormona antidiurética. Entonces, por eso los libros actuales inclusive siguen llamando al trastorno SIHA, pero sepan que en realidad son dos trastornos dentro de la inadecuada antidiuresis, ya siendo SIHA lo más común. Ok, entonces, hay mayor hormona antidiurética o mayor acción de la hormona antidiurética y entonces el organismo retiene agua. ¿De acuerdo? Y eso diluye un poquito, o sea, no retiene un montón de agua, retiene un poquito de agua, ¿ok? Eso hace que se produzca la hiponatremia por esa pequeña dilución, pero el paciente no llega a desarrollar edema, ¿bien? Y entonces mi paciente hace el CIAN. ¿Por qué es de diagnóstico difícil? Porque no hay una causa, hay un montón de causas que llevan a la misma alteración, ¿ok? Es por ello que para hacer el diagnóstico uno requiere criterios, o sea, no hay una forma fácil de hacer el diagnóstico. Requerimos por lo menos cumplir los 6 criterios esenciales. Es decir, que mi paciente tenga hiponatremia hipotónica verdadera, o sea, una osmolalidad menor a 2,75. Ya dijimos que la osmolalidad ya tiene que ser más de 100, porque eso nos traduce que hay una acción de hormona antidiurética. Que tenga clínicamente euvolemia, ni deshidratado ni edematoso, que el sodio urinario esté más de 30. Ya vimos en el diagnóstico cómo se usa el sodio. Y excluir otras causas que me podrían llevar a hiponatremia hipotómica euvolémica. Como ya vimos en la parte anterior, que el paciente no tenga hipotiroidismo, que no tenga insuficiencia adrenal, ¿no? Hipopituitarismo, insuficiencia renal, etc. Y que no haya usado diuréticos en los últimos días. Si el paciente cumple estos criterios, entonces uno puede hacer el diagnóstico de SIHA o de CIAN. ¿De acuerdo? Hay criterios suplementarios que casi no se usan. Lo que sí hay que cumplir es los esenciales, sí o sí. Bien. Y como les decía, el diagnóstico es difícil porque hay un montón de causas. Acá las he clasificado en 5 grandes grupos. ¿Qué produce un SIHA? Neoplasias, enfermedades pulmonares usualmente de larga data, trastorno del sistema nervioso central, medicamentos, drogas y una miscelánea. Entre las neoplasias es más común que sean neoplasias de órganos sólidos, ¿de acuerdo? Aunque también se ven las neoplasias líquidas. En los trastornos pulmonares, básicamente son dos. O son infecciones, en nuestro medio, por ejemplo, tuberculosis, ¿no es cierto? Bronquiectasias, ¿ok? O también son neoplasias pulmonares. A nivel central, usualmente son infecciones, como una meningitis, una encefalitis, también son neoplasias del cerebro, o algunas otras enfermedades como un DCB hemorrágico, isquemio, ¿no? Hipoxia, etcétera. ¿Ok? Y en cuanto a drogas, hay tipos de drogas que pueden inducir el SIHA, son más o menos de uso común. Tenemos, por ejemplo, drogas que tienen en su estructura analogía con la molécula de la hormona antidiurética y por ende pueden de alguna manera estimular la acción de los receptores. Estamos hablando de oxitocina, desmopresina. Por ejemplo, hay drogas que
incrementan la liberación de la hormona antidiurética desde la hipófisis. Por ejemplo, tenemos, ¿no? Drogas para los triglicéridos, tenemos algunas drogas narcóticas, antipsicóticos, etc. Hay drogas que hacen que el túbulo colector sea más sensible a la hormona antidiurética. Por ejemplo, ciclofosfamida, los AINES. ¿Ok? Hay drogas que no tienen un mecanismo de acción muy conocido, pero que también se han asociado al SIGA. Es importante que en un paciente con SIGA ustedes vean qué medicación toma, porque el trastorno se corrige si ustedes quitan esta medicación y la reemplazan por algo que pueda manejar su problema de fondo, pero que no sea una de estas. ¿De acuerdo? Y finalmente se ve esto en pacientes, por ejemplo, como los pacientes con VIH, SIDA, pacientes que tengan ejercicio prolongado, ya hablamos de los maratonistas, algunos pacientes postquirúrgicos luego de la anestesia pueden desarrollar SIGA, que usualmente se corrige rápido, felizmente, etc. Entonces, cuando llegamos al diagnóstico de SIGA o de SIGA, hay una amplia, ¿no? Un plan amplio para realizar, para descartar. Y que descartando uno por uno hasta llegar a la causa. Bien, ok. Hasta allí en cuanto a diagnóstico. Vamos a la historia de la medicina. Muchos de los problemas se han dado por el inadecuado tratamiento de la hiponatremia. Entonces, es importante que ustedes conozcan el manejo adecuado para no producir iatrogenia. La literatura médica y nefrológica está llena de ejemplos de mal manejo del sodio que produjeron daño de los pacientes. Entonces, cuando yo manejo un paciente con hiponatremia, tengo que ver qué está causando la hiponatremia para corregirla. Por ejemplo, si es una diarrea, tengo que intentar tratar la diarrea, ¿no? Si es un diurético, tengo que suspender el diurético y ver la manera de darle otra cosa para su manejo. Y el otro objetivo de manejo es la hiposmolalidad plasmática per se. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que decidir primero si mi paciente tiene síntomas que sean causados por la hiponatremia. Eso es raro, es difícil, porque no son síntomas específicos. Pero si no tengo ninguna explicación para un trastorno de sensorio, pues probablemente deba decir, ok, es la hiponatremia. Luego tengo que intentar saber cuánto tiempo tiene, si es aguda o crónica. Si mi paciente está hospitalizado, tendré que revisar si tiene en la historia clínica dosajes de sodio previos. Si mi paciente recién llega, por la historia clínica, por la anamnesis, tendré que sacar más o menos el tiempo que el paciente tiene ya alteración. A veces no se puede. Y finalmente, ver la otra, ¿no? ¿Qué factores de riesgo tiene para que la hiponatremia sea más severa y para que tenga mayor problema en el tratamiento? O sea, para que se me complique. Valorando esos tres aspectos, yo tomo algunas decisiones. Siempre cumpliendo algunos principios. Mis decisiones deben estar restringidas a estos principios. El paciente con hiponatremia no se le debe corregir en forma brusca el sodio, a menos de que yo tenga la absoluta certeza de que el paciente tiene síntomas por la hiponatremia o que realmente es aguda. O sea, yo tengo un control de ayer y de anteayer, donde el sodio estaba a 140 y hoy día está en 125, digo, ah, caray, esto sí es serio. Más aún, algunos libros de texto dicen, hay que repetir el examen, no va a ser que sea un error de laboratorio y vayan a manejar algo que no existe, ¿no? Entonces se repite el examen, se confirma que tiene pues un sodio bien bajo, entonces yo me aseguro que es agudo. Entonces ahí no se cumplen estos principios, pero la gran mayoría de pacientes no son ese caso. La gran mayoría de pacientes tienen síntomas que uno no está seguro si tienen o no tienen que ver con la hiponatremia y no tenemos la evidencia que sea aguda o al contrario, es hiponatremia crónica. Tenemos la evidencia de que ya venía con sodio bajo varios días. Entonces, cuando es un paciente crónico o es un paciente que no es sintomático o que tiene síntomas que no son claros, entonces hay que ser prudente. ¿Cuáles son los principios? Máximo variar 1 milimol por hora. Segundo, no más de 10 milimoles el primer día y no más de 18 el segundo día.
Es decir, en total, en 48 horas, no más de 18, ¿no? 10 el primer día, 8 el segundo día. Entonces, en 48 horas no debemos haber variado más de 18 milimoles si es necesario, ¿no? ¿Ok? Entonces, no más de 1 milimol por hora y no más de 10 el primer día, que es usualmente lo más importante para iniciar el manejo. Y el paciente que estoy manejando por hiponatremia, no le puedo pasar visita en la mañana, dejarle indicaciones y me olvido de él hasta el día siguiente que voy a volver a pasar visita. No, es un paciente que tengo que hacerle monitoreo. ¿Por qué? Porque el examen que le tomaron de sodio me dice realmente cómo está el sodio en ese momento que le tomaron el examen. No significa que va a estar igual 24 horas. Segundo, yo voy a hacer mi tratamiento en base a fórmulas, pero las fórmulas no son exactas, son solamente una aproximación. Entonces yo estoy calculando más o menos cuánto voy a corregir, pero tengo que monitorizar si estoy realmente llegando a donde yo quiero ir. Tercero, durante el tiempo de corrección, el paciente puede seguir ganando perdiendo agua o ganando perdiendo sodio. Hagamos de cuenta que es un paciente que viene por una diarrea. Ustedes no tienen un medicamento que le cure la diarrea inmediatamente. Entonces probablemente podría tener todavía deposiciones líquidas, náuseas, vómitos durante un tiempo. Entonces ya mi cálculo que hice al comienzo ya no va a ser tan exacto porque ha habido algo que ha cambiado mi balance de agua y sodio. Cuarto, como yo sé que el órgano que se ve más comprometido con las disnatremias es el cerebro, y yo estoy sospechando que pueda o no pueda tener síntomas neurológicos, tengo que hacerle un monitoreo neurológico de síntomas y signos para ver si estoy yendo bien, si está mejorando o no está mejorando. Y finalmente tengo que tomar controles de sodio seriados para poder ver si realmente estoy llegando a donde yo quiero llegar. Ok, ¿por qué el temor de ser agresivos? Por esto, porque cuando ustedes corrigen rápidamente el sodio en un paciente que ya tenía su cerebro adaptado, recuerden, ustedes le dan solución hipertónica, vuelven hipertónico el extracerebral y entonces el cerebro, al enfrentarse bruscamente a un extracerebral hipertónico, va a perder líquido y se chupa como una pasita y eso produce desvirinización osmótica. Y cuando se vuelve clínico, se llama síndrome de desvirinización osmótica, ¿de acuerdo? Donde las neuronas sufren, se desmineralizan y esto se da usualmente en la base del cerebro. Entonces va a haber una serie de trastornos. Desde un paciente que es asintomático hasta pacientes que tienen, por ejemplo, problemas neurológicos como disartria, como cambios en su estado de afectividad, ¿no? Pacientes que pueden hacer la clásica cuadriparesia espástica, parálisis vulvar, y hay pacientes que quedan con secuela neurológica, ¿no? Ataxia, alteraciones de conducta, ¿no? Neuropatía de pares craneales, hay paciente que puede convulsionar y puede llegar al coma. El diagnóstico clínico se sospecha y se confirma con imágenes, ¿ok? Porque esta rápida corrección va a producir la lesión usualmente aquí, la desvirilización aquí. Y ustedes con imágenes pueden encontrar el daño. Por ejemplo, vean, en la tomografía cerebral, ¿no? Se puede ver imágenes hipodensas en el puente, ¿ok? Pero la tomografía a veces no es totalmente útil. Es mucho más evidente ver la lesión de desmineralización en la resonancia. Vean, por ejemplo, aquí cómo, ¿no? A nivel de los núcleos caudados y del putamen se ven lesiones. O utilizan las otras formas de resonancia magnética, por ejemplo, en una fase de T2, pueden ver claramente cómo aquí está la desmineralización, ¿ok? En la base del cerebro y aquí, ¿ok? Si esto le sucede al paciente, el pronóstico es reservado. Hay muchos pacientes que recuperan y hay otro tanto que no recuperan y quedan con secuela neurológica. Y todo por una corrección rápida de sodio. Es por eso que hay que cumplir los principios de corrección cuando uno tiene la certeza de que es crónico o que no tiene síntomas asociados. Bien, este gráfico les resume lo que dice la guía de práctica clínica de manejo de hiponatremia, la que les decía que salió del 2015, 2014 en Europa y 2016, 2017
en Estados Unidos. Acá abajo tienen la referencia, ¿ok? No ha variado en el tiempo, no ha habido una actualización. Y realmente los invito a leer la guía para que puedan entender el manejo crónico y el manejo agudo, porque acá hay dos tipos de manejo distintos. En resumen, les voy a decir lo siguiente. Cuando un paciente está crónico, no tiene una hiponatremia severa, realmente no hay ninguna razón para apurarse en el manejo. Entonces, uno trata de corregir la causa y si tiene sodio menor de 130, le da una solución hipertónica lenta, en una tasa lenta, tratando de no variar más de 10 en el primer día y va monitorizando. Y de paso va manejando el trastorno de agua del fondo. Si es tipo volémico, tengo que hidratarlo. Si está con sobrecarga hídrica, tengo que restringirle líquidos o darle diuréticos. Y si no está ni hipovolémico ni hipervolémico y está euvolémico, tendré que descartar si tiene un SIJAT y ver qué hay de fondo. ¿Ok? Eso va por el lado crónico. Pero existen pocos, pero existen pacientes que vienen en el cuadro severo o agudo. El paciente que tiene alteración del sensorio, convulsiones o una bajada brusca del sodio, etcétera. Y entonces aquí hay una forma distinta de manejarlo. Es la única justificación para el manejo brusco, fuerte, intenso de la hiponatremia, donde se le va a dar al paciente bolos repetidos de solución hipertónica con monitoreo neurológico y serológico de electrolitos, y con eso se va manejando al paciente. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, esto no lo van a entender solamente si lo leen aquí. Tienen, como digo, los invito a leer la guía. No, hay inclusive si no son muy buenos leyendo inglés, hay su traducción en la revista Nefrología de la Sociedad Española, que tradujo la guía al año siguiente y está en español también si quieren. O si quieren se las envío, me la piden, yo se las envío. ¿Ok? Y ahí está más detallado. Y para que lo terminen de entender, pídanle a sus tutores de prácticas que desarrollen un casos de hiponatremia, tanto de hiponatremia crónica, que es lo común que veamos, y un caso por lo menos de hiponatremia aguda o severa, para ver cómo se da el manejo agudo. Hay que practicarlo, hay que hacer el cálculo, ¿de acuerdo? Para poder entender. Pero los principios son estos. Bien, cuando hay hiponatremia hipovolémica, recuerden que si hay hipovolemia, hay déficit de volumen. Entonces al paciente hay que darle además volumen. Entonces la solución de elección es darle cloruro de sodio normal, ¿no? O sea, 0,9%. Que recuerden que el cloruro de sodio normal tiene 150 milimoles de sodio por litro, ¿ok? Ese es el cloruro de sodio 0,9%. Y dependiendo de cómo sea el cuadro clínico, uno podría utilizar otras soluciones, que en nuestro medio no hay mucho, pero podría ser solución de Riger, que sí hay, poligelina también hay, o Plasmalite, que no hay en el Perú. Este sí no hay en el Perú. Son soluciones balanceadas porque tienen otro tipo de componentes, pero en sodio, o sea, en osmolalidad finalmente van a ver que son similares. Pero en términos prácticos, alguien con hiponatremia hipovolémica, lo que tienen a la mano es darle cloruro de sodio normal. ¿Bien? Y van tratando la causa de la deshidratación. Si fueron náuseas, vómitos, diarreas, diaforesis marcada, hipertermia, lo que sea, tienen que manejar. Ok. Si tenemos un paciente con hiponatremia euvolémica o el que estaba deshidratado, ya lo hidratamos, ya está euvolémico, ¿no es cierto? Hay que manejar el déficit de sodio, ¿ok? Hay que hacer el cálculo de la falta de sodio, este hiponatrémico. Existen varias fórmulas. Acá les he puesto dos, la clásica, la tradicional, que algunos colegas usan, y la fórmula de Droguema Díaz, que es, en la opinión de la mayoría de nefrólogos, por no decir casi todos, la mejor fórmula, sobre todo en nuestro medio, porque se adapta a lo que tenemos. Van a ver que nos facilita el uso de soluciones, ¿ya? El grupo de prácticas que haga trastorno del sodio, deberían ver cómo se aplica la fórmula y es fácil utilizarla. No es que la primera fórmula sea mala, ¿no? También sirve, ¿ok? Pero les digo que con la droguema Díaz es más sencillo hacer el cálculo en un país como el nuestro, donde no tenemos soluciones de diferente concentración de sodio. Aquí en Perú, solo tenemos cloruro de sodio al 0,9%. No hay cloruro de sodio medio normal,
o sea, no hay cloruro de sodio 0,45, no existe, y no hay cloruro de sodio hipertónico al 3%, menos hay cloruro de sodio al 5%. Entonces tenemos solamente cloruro de sodio al 0,9%. Viene de 100 mililitros, de 250, de un litro, pero igualito sigue siendo 0,9%. Entonces, en un país con esas limitaciones, se hace más fácil utilizar la fórmula de Droguer-Díaz. ¿Ok? Bien. Una vez que hacen el cálculo, no se olviden de cumplir sus principios. No más de 1 milimol por hora, no más de 10 milimoles el primer día, ¿ok? Y monitoreo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un paciente que tiene una disnatremia, una hiponatremia severa y requiero pues una solución hipertónica? ¿De acuerdo? Requiero darle una solución hipertónica importante, como la que dice el libro. Todos los libros que van a leer habla de la solución de cloruro de sodio 3%. Pero les acabo de decir que esto aquí no existe, no hay en Perú. Entonces, los médicos peruanos, que siempre somos muy inventivos, nos hemos inventado varias formas de producir nuestra propia solución hipertónica. Existen varias, ¿ah? Hay por lo menos 4. Les pongo las dos más utilizadas, ¿ok? Solución hipertónica a la peruana. Primera fórmula o primera forma es que a un cloruro de 1 litro le botan 100 mililitros, se quedan con 900 y ahí le agregan 5 ampollas y media de cloruro de sodio al 20%. El cloruro de sodio al 20% viene solamente en ampollas, ¿de acuerdo? Cada ampolla tiene 20 mililitros, ¿ok? Y entonces, al mezclar estos 900 mililitros de cloruro de sodio normal con las 5 ampollas y media de cloruro de sodio al 20%, nos va a dar una solución que tiene 508 milimol por litro, ¿ok? Cerca a la del 3% que tiene 513. Otra forma es que agarran un frasco de agua destilada y le botan 150, se quedan con 850 mililitros. Y le agregan 7 ampollas y media de cloruro de sodio al 20%. Y esta solución me va a dar finalmente 510 milimol por litro. ¿Ya? ¿Ok? Sea una o sea la otra, todas sirven. Nos van a dar soluciones hipertónicas. Bien. Y entonces, mientras voy dándole lentamente la solución hipertónica a mi paciente para corregir hiponatremia, voy manejando las demás causas. ¿De acuerdo? Le empiezo a evitar que siga perdiendo líquido, le restringo el agua libre, ¿no? O cuando el paciente no responde a esa terapia, inclusive podría usar drogas de segunda y tercera elección, ¿no? Por ejemplo, en la hiponatremia hipervolémica voy a utilizar diuréticos, ¿no? La falla cardíaca, el cirrótico, el nefrótico, le tengo que dar diuréticos. Si quiero bajar los niveles de hormona diurética, se podría usar de microciclina o litio. Sin embargo, las guías europeas y los últimos artículos de revisión ya no aconsejan usar este tipo de medicamentos. Y en cuanto a los antagonistas de hormona antidiurética, estamos hablando de los baptanes, ¿no? Que antagonizan el receptor tipo 2 de vasopresina en el túbulo colector. Hay información contradictoria. Los europeos no recomiendan el uso de baptanes. En cambio, los norteamericanos sí lo recomiendan. En nuestro país no nos hacíamos problema porque no había baptanes, entonces no nos importaba si lo recomendaban o no recomendaban porque no había. Pero desde el año pasado contamos con un baptán, que es caro, pero hay. Entonces, si tuvieran un paciente con una hiponatremia resistente, que no mejora, o solamente un SIHA, que no mejora con medidas iniciales, habría que valorar bien si uno usa un Baptam. Felizmente, para la mayoría de ustedes nunca van a tener que tomar esa decisión porque si un paciente no responde al manejo inicial, definitivamente tiene que ver un especialista, tiene que referirlo a nefrología. Y ese será el nefrólogo que lo ve si decidirá usar o no usar un Baptam. Porque los Baptanes tienen pros y contras. Son drogas que tienen varios efectos colaterales que hay que valorar. Bien, ok. Con eso terminamos la larga hiponatremia. Hipernatremia es más sencillo, es más chiquito, ¿de acuerdo? Y es casi, en líneas generales, todo lo contrario de la hiponatremia, ¿ok? Entonces esto lo vamos a ver más rápido. Hipernatremia se define como una elevación de la concentración plasmática del sodio por encima de 145.
no hay consenso, pero la mayoría de textos dicen que es leve hasta 150, moderada hasta 155 y severa por encima de 155 algunos textos y por encima de 160 otros textos. No está consensuado. Bien. ¿Qué tan frecuente es? Igual, en ambulatorios, olvídense, no hay casi. Pero en hospitalizados se ve, aunque con menor frecuencia que la hiponatremia. Más o menos 15 a 18% en la mayoría de estudios. ¿De acuerdo? En Perú, el último estudio mostró 18,2%. Igual, los pacientes no suelen entrar a hospitalización por la hipernatremia. Vienen por otra causa. Bien, ¿se acuerdan la fisiopatología? El paciente incrementa la osmolaridad, debería aumentar la sed, liberar hormona diurética y producir una orina concentrada. Al al recuperar líquido, debería diluir la osmolaridad y entonces corregirla. Si no se puede corregir, no se puede producir esta orina concentrada, se da la hipernatremia. ¿Ok? Entonces hay un desorden de la concentración de orina. Entonces se da en dos contextos. Paciente que no puede concentrar su orina o un paciente que no tiene acceso absoluto al agua. Estamos hablando de un náufrago, por ejemplo, en medio del mar. Está rodeado de un montón de agua, pero no puede tomar esa agua, porque es agua muy salada y terminaría muriéndose más rápido. Entonces, los pacientes van haciendo hipernatremia progresiva, ¿no? ¿Ok? Entonces, esas son las condiciones para el desarrollo del hipernatremia. Bien, la fisiopatología es lo contrario de la hiponatremia. Tenemos un cerebro normal inicialmente, se da la hipernatremia, aumenta la tonicidad del extracerebral y entonces inicialmente el cerebro se chupa. Entonces empieza a utilizar sus mecanismos. Si la hipernatremia es lenta, le da tiempo al cerebro para ganar osmoles y entonces el cerebro recupera su líquido y vuelve a lo normal. Un cerebro que está compensado, estabilizado, porque ganó osmoles, produjo osmoles en sus neuronas. ¿Ok? Sin embargo, si el trastorno se da rápido, no le da tiempo y el cerebro sufre. O al contrario, viene alguien muy entusiasta, ve que el paciente tiene 150 de sodio y ¡pum! Le corrige rápidamente la hipernatremia. Entonces el cerebro no tiene tiempo a desadaptarse y lo que va a producir es edema cerebral, ¿no? Y el edema cerebral es una cosa grave, puede producir una hernia del pedúnculo, paro cardiorrespiratorio y se murió el paciente. Esa es la razón para tampoco manejar la hipernatremia rápidamente. Una vez más, los trastornos de sodio, en la gran mayoría de casos, se manejan lento, despacio. Ok, bien, es lo que acabamos de conversar. Avancemos. ¿Quiénes tienen un riesgo? Los pacientes que tienen estos factores de riesgo, ¿no es cierto? Adultos mayores y niños, estos dos porque no tienen acceso al agua. Un ancianito que está con artrosis o está postrado en su cama, no puede ir a pararse, ir a la cocina y tomar agua, ¿no? Un niño pequeño, un bebé, se puede deshidratar fácilmente, ¿no? ¿Ok? Personas con estado alterado mental, una diabetes insípida, por ejemplo, o una cosa que me lleva a gran pérdida de agua, etcétera. Y algunos trastornos que se ven usualmente en personas que están internadas, ¿no? Como por ejemplo nutrición enteral, el uso de ventilación mecánica, etcétera. Ok. La mayoría son asintomáticos, porque la mayoría son felizmente crónicos. Solo los agudos suelen ser sintomáticos, o a menos que tenga un crónico que tenga una severa hipernatremia, ¿no? Más de 155, 160, dependiendo del libro que lea. ¿Qué síntomas da? Igual, inespecíficos. Muy difícil que hagan el diagnóstico por síntomas, porque la gente va a estar inquieto, letárgico, desorientado, estupor, coma. O sea, es casi los mismos síntomas de hiponatremia. Uno no puede diferenciar claramente la hipo de la hipernatremia por síntomas. Respiración laboriosa, hipotensión, taquicardia, igual puede haber calambres, hiperreflexia, náusea, sed al comienzo. Pero cuando la hipernatremia es muy severa, se pierde también la sed. ¿Ok? Y los ancianos suelen ser todavía menos sintomáticos. Entonces, el diagnóstico de hipernatremia por cuadro clínico es bastante difícil, ¿no? Tendrían que sospecharlo y buscarle la hipernatremia. Cuando nos encontramos, porque la mayoría de veces sucede eso,
te toman exámenes y de repente, oh sorpresa, ay, tiene sodio alto, no lo habían sospechado. ¿Ya? Así suele ser en los estudios de medicina, no es raro. Entonces, ya que tienen un paciente con hipernatremia, entonces el diagnóstico, el enfoque clásico es dividirlo otra vez por su estado de volemia. Hipernatremia hipovolémica, euvolémica, hipervolémica. Y acá está descrito qué sucede con el agua corporal total y el sodio, ¿no? En hipovolémica ha perdido agua corporal total, pero ha perdido también sodio, solo que menos sodio, entonces se queda hipernatremia. Causas, muy similar a lo anterior, pérdidas renales y pérdidas extrarrenales, ¿ok? Ahí las pueden leer. La hipernatremia euvolémica es bastante rara, pueden ser pérdidas extrarrenales y renales también. Y la hipernatremia hipervolémica es rarísima, raro que la vean, ¿ya? Acá tiene que haber habido ganancia de sodio y ganancia de agua, y eso es bien raro, ¿ok? Y se ve, por ejemplo, en hiperaldosteronismo primario, no creo que vean muchos en su vida, Cushing, no Cushing secundario corticoides, ¿no? Cushing del otro tipo, entonces también es raro que lo vean. Pacientes con diálisis que hayan sido dializados inadecuadamente, tampoco no lo van a ver, muy poco frecuente, o ya una iatrogenia, ¿no? Que a alguien le hayan pasado pues solución hipertónica en la vena sin que lo hayan resucitado, que le hayan dado una cantidad grande de tabletas de sodio, entonces, ¿no? Toma 1 gramo de cloruro de sodio en cada tableta, cosas así, ¿no? Esto es raro. Entonces, lo más común es que vean hipernatremia hipovolémica o euvolémica. Y entonces tienen que buscar las causas que están acá descritas. Bien. El problema con el tratamiento, como les decía, es que sean muy agresivos, no le den tiempo al cerebro a desadaptarse, entonces el cerebro no tiene tiempo para poder eliminar los osmoles de su neurona, de sus glías, hace edema cerebral, se les enclava el paciente y se les muere. Para evitar eso, manejo lento. Los mismos principios, no más de 1 por hora, no más de 10 el primer día, no más de 18 los 2 primeros días y monitoreo. Lo mismo que hemos hablado en hiponatremia. Acá habría que darle al paciente no solución isotónica, sino cloruro de sodio hipotónico. Usualmente cloruro de sodio al 0,45, ¿no? No al 0,9. La única razón para darle cloruro de sodio normal a un paciente con hipernatremia es que esté deshidratado y que tenga inestabilidad hemodinámica, que esté chocándose, que tenga taquicardia, esté por chocarse. Ahí sí se le da, por lo menos al inicio, isotónico. Pero si su paciente no está por chocarse, no está con signos de inestabilidad hemodinámica, se da solución hipotónica, cloruro de sodio al medio normal o 0,45%, que en el Perú no existe. Y tienen que manejar la etiología de fondo. Entonces, una vez más, tenemos que recurrir al ingenio peruano y producir soluciones hipotónicas. ¿Ok? Bien. Una vez que el paciente ha sido hidratado, o si tenemos un paciente que tenga hipernatremia volémica desde el comienzo, entonces lo que se calcula acá es el déficit de agua. En la hiponatremia calculábamos el déficit de sodio. Acá calculamos el déficit de agua, ya sea con la fórmula tradicional, que es esta, o con la fórmula de Droguema-Díaz, que, oh sorpresa, es la misma fórmula de la hiponatremia. La fórmula tradicional sí son distintas, pero la fórmula de Droguema-Díaz es la misma fórmula para hipo y para hipernatremia, ¿ok? Por eso, para mí es más fácil usar esa fórmula. Bien, entonces le dan la corrección de agua lento, como ya vimos, poquito, ¿no es cierto? Y si es posible, la mejor forma de darle una solución hipotómica a un paciente es utilizar la vía oral. Si su paciente está consciente, no tiene náusea, no tiene vómito, no tiene alteración del tránsito intestinal, no está posoperado, la mejor forma de darle solución hipotónica es darle agua por vía oral o por sonda nasogástrica en el último caso. Si no se puede hacer eso, ok, se le puede dar cloruro hipotónico endovenoso, dextrosa, que es una solución hipotónica, ok, siempre cumpliendo los mismos principios que ya conversamos. Y si tenemos una hipernatremia hipervolémica, el manejo es sacar el sodio del cuerpo. Ha ganado demasiado sodio y ha ganado demasiada agua. Y para eso, ¿qué utilizamos? Diuréticos.
Entonces, en los trastornos hipervolémicos, tanto hiponatremia como hipernatremia, siempre vamos a utilizar diuréticos. ¿Ok? Y rara vez tenemos un paciente con hipernatremia hipervolémica y encima tiene falla renal severa y entonces lo diurizamos. Pero eso es muy pocas veces. Los estudios de pronóstico en hiponatremia son pocos y de baja calidad porque el paciente con hiponatremia tiene mucha comorbilidad y es difícil dar pronóstico. En hipernatremia hay unos pocos estudios que nos hablan un poco de pronóstico, ¿ok? Aún así es un poco difícil solamente deslindar el pronóstico del trastorno de hipernatremia. Pero en general se tiene lo siguiente. La mortalidad en pacientes que tienen más de 160 de sodio en forma aguda es alta, 75%. En hipernatremia crónica también hay una mayor mortalidad, mayor en un 10%. Entonces, un paciente que tenga hipernatremia tiene un factor pronóstico negativo en su sobrevida, ¿de acuerdo? Entonces es importante manejarla bien y buscar la causa para corregirla, si es que es posible. Igual que en hiponatremia, hay que manejarla bien y buscar la causa para que no se perpetúe el trastorno y para poder evitar que se repita y que tenga este mal pronóstico de sobrevida. Bien, jóvenes, esto es en resumen lo que son trastornos del agua y del sodio y los conceptos principales para entender los trastornos y para entender el manejo, lo cual debe ser redondeado con su práctica clínica con casos que deben resolver. Si hubiese alguna pregunta, háganla por favor. Doctor, disculpe, ¿podría alcanzarnos su PPT, por favor? Ya, ok, se los mando más tardecito. Ya, doctor, perfecto, ahí ya le escribí. Ya, ¿qué más? ¿Dudas, preguntas? Ok. Si no hay ninguna duda y ninguna pregunta, significa varias cosas. Uno, que han entendido todo muy bien, lo cual lo dudo porque es un tema que no es muy fácil. Dos, que no han entendido nada, lo cual dudo porque ustedes son personas inteligentes. Y la tercera es que tenemos hambre porque es hora de almuerzo. Entonces, nos vamos a almorzar y eso sería todo por hoy. Muchas gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Muchas gracias. Gracias, Ok, doctor. jóvenes, cuídense.